Bendiciones y la paz de Dios para cada uno de sus vidas. En este momento vamos a hablar de un tema imprescindible para nuestras vidas, que es la oración y la intercesión. Vamos a desarrollarlos en 10 temas, ¿no es cierto? El primer tema sería importancia de la oración. El segundo tema, motivar a otros o ayudar a otros a que oren regularmente y fielmente. Motivar a otros a orar de manera efectiva según la voluntad de Dios. Vamos con el cuarto. Entender cómo Dios responde a las oraciones. Vamos con el otro. Aspectos básicos de una oración eficaz. Posibles estorbos de la oración. Principales elementos de la oración. La oración intercesora. Ideas para revivir la oración. 10 ideas para revivir la oración. ¿Quién, los personajes que oraban en la Biblia? ¿Quiénes eran? Es el último punto. Vámonos con el primer punto, que es la importancia de la oración. La oración es muy imprescindible para nuestras vidas. Mediante la oración obtenemos beneficios y también podemos vencer las acechanzas del enemigo, en lo cual podemos vencer las acechanzas también del enemigo. Bueno, y de esta manera obtener victorias en nuestras vidas. Salvación, guía, dirección, amor hacia Dios y obediencia a Dios. Bueno, vamos a compartir en este momento qué es la oración. La oración es hablar con Dios, platicar con Dios y de esta manera expresarle nuestras necesidades, nuestros sueños, anhelos, propósitos, sentimientos, problemas, angustias al Señor. Y aún en nuestra oración podemos interceder por los demás, orar por nuestra familia, por nuestros amigos, seres amados, aún por los gobiernos, por nuestro trabajo. Por eso dice en la palabra de Dios, nos habla en Timoteo 1:2 nos dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones con acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Es muy importante orar por nuestras autoridades. Y la oración también es muy importante para nuestra vida misma en sí, porque cuando nosotros oramos, en primer lugar, nos llenamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía, nos cuida, nos enseña, nos revela. Y cuando nosotros oramos, crecemos espiritualmente, no nos quedamos enanos espiritualmente. Y obtenemos la santidad. Obtenemos la santidad y la salvación para nuestras vidas. Y Dios aún puede sanar nuestro corazón, las angustias que hay en nuestra alma, la ansiedad que hay en nuestras vidas. Como dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pues muy importante orar para que también nosotros seamos libres. Y la palabra de Dios nos dice, acérquense a Dios y Él se va a acercarse a nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer en nuestras vidas, ¿no? Por eso Dios, Jesús mismo enseñó el Padre Nuestro, un modelo de oración.
En San Mateo 6:5 nos habla del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y es muy importante que estemos en oración, porque si no oramos, siempre el diablo va a estar ahí para molestarnos. Él no quiere que oremos. Él nos confunde hablándonos en la mente que Dios no escucha nuestra oración, que en vano estamos orando, ¿no? Y por eso es muy importante considerar también algunos aspectos para detener al diablo y que no nos se entromete en nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer en ese momento cuando Él nos dice Dios no escucha nuestras oraciones? Nosotros debemos agarrarnos con fe las promesas de Dios. Porque dice Dios, porque dice Dios en su palabra. Creemos, dice, cuando nosotros oremos, creamos que hay. El que se acerque a Dios, el que ora a Dios, cree que le hay, dice. Que Dios sí va a hacer algo. Por eso es muy importante que oremos con fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que espera uno. Y la fe, ¿cómo viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por eso debemos orar con fe para resistir al diablo. Y crear una resistencia. ¿Cómo podemos crear una resistencia, un hábito de resistencia? Podemos hacerlo cuando oramos diariamente. Tener hábitos de oración. Diariamente. Como insistir en la oración. Como la viuda y la mujer de la parábola de la viuda y el juez injusto. Como ella le pedía, Señor, Señor, juez, hazme justicia, pero él no quería. Pero ella le insistía día y noche hasta que tal punto que dijo ese juez, aunque no temo a Dios ni tengo miedo a hombre, mas esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Cuánto más Dios nos hará justicia? Hará justicia a aquellos que le piden, dice la palabra de Dios. Es muy importante pedir y crear esa resistencia contra el diablo en nuestras vidas, para que nuestra mente no esté andando vagamente, ¿no? Porque el diablo crea cansancio, sueño, pereza en nuestras vidas. Por eso debemos crear resistencia contra toda acechanza del enemigo. Y para crear resistencia es muy importante también orar por nuestros amigos, para que Dios los salve. Y por eso, y ahí vamos a que nuestra oración, crear un hábito en oración, una importancia en nuestra oración. Y esos son los aspectos. Y debemos crear una dependencia. Crear en nuestras vidas, decir, sin Dios no soy nada. Si no oro, no va a pasar, no sé dónde estoy. Crear esa dependencia de Dios, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No? Es muy importante tener una dependencia con nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, creemos que estos aspectos, estos consejos hayan servido de mucho, porque Dios, mediante la oración, nos dice, vamos a alcanzar la victoria. El gran poder de vamos a tener una vida victoriosa, poderosa, en Cristo Jesús, en nuestras vidas, tomando estos aspectos en nuestras vidas, ¿no? Y vámonos a otro punto. Esa ha sido la importancia de la oración, ¿no? Cómo orar por nuestras necesidades, por los amigos, reyes, ¿no? Y cómo resistir al diablo. Él siempre es el opositor. Y
crear la resistencia y Dios nos va a dar la victoria. Vamos a otro tema que es cómo orar regularmente y fielmente. ¿Cómo podemos orar fielmente? Adquiriendo un hábito de oración, en primer lugar. Adquiriendo un hábito de oración es muy importante para crear con Dios y tener el Espíritu de Dios, igualarnos con el Espíritu de Dios, conectarnos con el Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer para eso? Y así, de esa manera, vamos a obtener la victoria y la dirección de Dios. Pero ¿qué debemos hacer para obtener eso? Crear planificarnos nuestra oración. ¿Qué día? Como Daniel oraba 3 veces al día, como Jesús oraba toda la noche, toda la tarde. Y nosotros debemos crear ese hábito de oración, planificar nuestra oración, apartar un tiempo para Dios y tener una comunión con Él. Vamos a otro punto. ¿Qué nos ayuda para orar regularmente y fielmente? Evitar la desviación mental. Cuando tú estás orando, de repente tu mente está pensando otra cosa. Debemos hacer que nuestra mente se concentre en la oración, se concentre en lo que quieres decirle a Dios, en Dios, que se concentre tu mente. ¿Qué puedes hacer para eso? Hablar en voz alta, como la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. O tener por ejemplo, orar el Padre Nuestro también sirve mucho. Ya sabes qué pedir, Padre nuestro que estás en el cielo, agrandar su nombre. Venga a nosotros tu reino, justicia, gozo, paz, amor. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro, danos de cada día, danos hoy, que suple nuestras necesidades, alma, cuerpo, espíritu sano, nos libera, nos resuelve los problemas. Eso es el pan nuestro, que sacia nuestra vida. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Eso podemos orar también. Otro también es agarrar un capítulo de la Biblia para orar regularmente y no aburrirnos. Por ejemplo, el Salmo 51, cuando David, cometió un error grande, cuando pecó con Betsabé, ¿no? Y entonces él empezaba a orar, dice, Señor, lávame con hisopo, límpiame de mi maldad, hazme ir gozo para estos huesos que están abatidos. Hazme oír gozo. Es lindo esa oración. Lávame y seré más blanco que la nieve, ¿no? Entonces es muy importante buscar pasajes bíblicos para orar también, ¿no? ¿Cuál también nos ayuda? Esas cosas nos ayudan para no distraernos. Con otras cosas para orar fielmente, podemos orar con otro cristiano, para incentivarnos, ayudarnos entre los dos. Orar con otro hermano, ¿no? Con otro discípulo, ¿no? Otro aspecto muy importante es dar el seguimiento de las oraciones. Orar, ¿cómo está orando mi hermano? Estás pidiendo, hermana, por esto. Y ver cómo Dios responde a esa oración. Dios sí o sí responde. Puede que sea con un sí, con un no. Importante hacer el seguimiento para ser motivados. Orar hasta que ores, otro aspecto. Orar hasta que, ¿qué significa eso? Cuando uno está empezando a orar, cuando su mente está en muchas luchas, debemos calmar la mente y enfocarnos en nuestras oraciones. Y cuando comiences a orar, toma tiempo para tu mente calme, se enfoque en Dios. ¿No? Es muy importante. No decir, no puedo orar y me quedo ahí. No, debemos insistir. Orar, ora hasta que ores, verdaderamente, ¿no? Y cómo hay otros que dicen, Señor, no puedo orar, no puede. ¿Cómo podemos vencer algunas excusas que pone la gente? Les vamos a presentar. Las excusas que pone la gente es, estoy muy ocupado para orar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos sacarnos tiempo para orar. Nuestro trabajo no es más importante que la oración. Obvio que debemos hacer una disciplina, ordenar nuestros tiempos, ¿no? Todo tiene su tiempo y su lugar. Y así como María estaremos diciendo como ella escogió la mejor parte. Cuando Marta le dijo, Señor, ¿por qué dejas que mi hermana haga sola todo yo?
Y sabe que Jesús le dice, Marta ha elegido la mejor parte. Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María escogió la mejor parte, estar a los pies del Señor, ¿no? Y así que no hay excusas para estar fielmente en la oración. Otra excusa que ponen muchos es, ayudaría a comenzar un día. Se preguntan, ¿no? ¿Será que oran todos los días voy a obtenerlo? Claro, orar todos los días en la mañana, entregar todo ese día al Señor para que Dios nos cuide de todo mal, de toda tentación, nos cuide de, por ejemplo, aún de todo lo malo, tal vez de los ladrones, tantas cosas, ¿no? De los problemas, o entregar ese día al Señor. Otra excusa que ponen son, necesitan dejar hacer algo para tener más tiempo. Necesitan dejar algo para tener más tiempo. Eso cada uno tiene que ordenar su vida, priorizar su vida cada día, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. ¿Qué harías para hacerlo una parte integral de tu vida, la oración? Cada día debemos orar. Orar sin cesar. Eso nos grabaremos en la mente para orar regularmente, orar sin cesar, incluso hablar con lenguas cada día. Anshalaba aquí, amaya, estás cocinando o estás barriendo. Anshalaba aquí, amaya, Señor, sálvame. Itaraba, soluciona este problema. Itara mandó, levántame, ¿no? Y vamos a otro punto, otras excusas que pone la gente. Estoy muy frío espiritualmente para orar. Y cuando uno está frío, lo último que quiere hacer es leer y peor orar, ¿no? Para eso tenemos que decir, Señor, es tu mandamiento y voy a obedecer. Aunque no tenga ganas de orar, aunque no tenga ganas de leer o no sienta ganas de orar, de leer, lo voy a hacer porque quiero ser obediente a ti. Como en Josué dice, ¿no? Y meditarás en su palabra de día y de noche para que todo te vaya bien, ¿no? Entonces, es muy importante ser obedientes cuando uno no sienta ganas de orar, ¿no? O estoy muy frío, dice, ¿no? Muy frío para orar. No siento la necesidad de orar, algunos dicen. ¿Cuándo no sientes tu necesidad de orar? Cuando tú crees que eres lo suficiente. Y eso es decir que hay orgullo en tu vida. Y eso está mal delante de Dios. Porque Dios dice, al orgulloso le mira de lejos, mas al humilde le mira de cerca, ¿no? Es muy importante, y es muy importante dejar todo eso y ser dependientes de Dios. Otros están seguros espiritualmente. Yo sé lo que está haciendo bien. Dios me guía, dice, y no oran. Entonces es muy importante en la palabra de Dios en Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Otros dicen, estoy muy amargado, muy triste para orar, ¿no? ¿Por qué uno está amargado? A veces porque hay amargura, rencor, odio en el corazón por falta de perdón. Y por eso uno no puede orar. Entonces es muy importante perdonar. Como en el Padre nuestro dice, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios tampoco nos perdonará, ¿no? Otra excusa que ponen, me siento avergonzado para orar. Tal vez has cometido un error, sientes vergüenza, quieres que Dios no se dé cuenta, Dios ya se da cuenta. Así como estás, tienes que orar y más bien pedirte perdón de Dios. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios parece responder a mis oraciones. Dice otro, Dios no parece responder a mis oraciones. En vano estoy orando. Eso es un engaño del enemigo a veces, ¿no? Pero también a veces Dios, no todas las oraciones te va a decir sí, 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 no. No. Cuando tú oras, no es decir imponer lo que tú quieres, sino cuando tú oras le estás dejando todo al Señor, que Él lo decida. Y su respuesta a veces no. Y nosotros debemos saber entender también eso. Pero una cosa queremos decirle, que Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Amén. Entonces, eso es la tercera lección, orar regularmente y fielmente delante a Dios. Vamos con el tercer tema, que es estorbos de la oración. Estorbos en la oración. Es muy importante. Bueno,
en nuestras vidas que no haya estorbo, porque no va a tener fruto nuestra oración si que dejamos que esos estorbos se apoderen de nuestras vidas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a conocer algunos estorbos que pueda haber. El primer estorbo es el no estar orando con fe, creyendo, ¿no? Es muy importante orar con fe, creyendo que Dios nos está escuchando y Él nos va a responder, ¿no? Es muy importante eso. Vámonos con otro punto. Vámonos con otro punto. Cuando no pides por algo específico en tu vida, no, tú no pides por algo específico, no, Señor, será, no será, o sea, estás en doble ánimo, quiero, no quiero, como las olas, ¿no? Y dice que viene y va así, no, y esa persona ninguna cosa va a recibir, dice la palabra de Dios. Eso es un estorbo, cuando tú no pides por algo específico. ¿Y saben que quién pidió por algo específico? Ana. Ana, Ana que no podía tener hijo. Y su rival le molestaba, Penina le molestaba mucho y le decía no puedes tener hijo. Pero ella un día se levantó, fue a orar amargamente y le pidió a Dios una oración específica. Señor, si te dignares en ver a tu sierva, le decía, y le dieres un hijo varón, yo te lo voy a dedicar, decía. Y ella no pidió un hijo nada más, sino dijo un hijo varón y Dios le concedió. Por eso es muy importante pedir cosa específica. Cuando tú no pides por algo específico, y por eso tu oración no es respondida, es un estorbo. Cuando no oras lo suficiente, también es otra desventaja, un estorbo. No oras lo suficiente. ¿Cuánto es ser insistente, inoportuno? Como, ¿se acuerdan del amigo? Cuando un amigo va de noche a pedir, préstame 3 panes, porque un amigo mío vino y no tengo que darle. Y dice que el otro no me molesta, estoy en mi cama, no quiere darle. Pero por su importunidad se va a levantar ese su amigo y le va a dar todo lo que él quiere. Entonces es muy importante ser insistentes. Cuando tú no eres insistente, es un estorbo para la oración. ¿Qué es un estorbo? También cuando tú pides equivocadamente. No pides por algo específico. O no estás ubicado bien cuando tú estás pidiendo para vanidad, por egoísmo, ¿no? Y eso también es un estorbo. Su palabra nos dice, pedís y no recibís porque pides mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Es una equivocación en pedir, lo está pidiendo mal. Tenemos que saber pedir conforme a la voluntad de Dios. Vamos al otro punto, el quinto punto. Cuando no perdonas, es un estorbo también. Cuando tú no perdonas, es una barrera para que tu oración sea escuchada, ¿no? Vámonos al otro punto. Cuando uno es malo, injusto, dejó los mandamientos de Dios. Eso es un estorbo para que aún tu ayuno no sea escuchado. En Isaías 58:3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, dice. No ayunéis como hoy para que vuestra oración sea oída en lo alto. Eso es otro estorbo cuando hay maldad en nuestras vidas. Y es muy importante dejar todo eso. Cuando hay egoísmo, cuando no ayudamos al prójimo, cuando no partimos nuestro pan con el hambriento, cuando dejamos sus mandamientos. Todo eso, ¿no? Vamos al otro séptimo punto. Cuando tienes problemas conyugales no resueltos, cuando estás enojado con tu esposo, no quieres perdonarle, ¿no? Eso nos habla, mire, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Eso es un estorbo cuando hay problemas conyugales y tú quieres orar y no puedes, es un estorbo. Recomendaciones complementarias antes de terminar, vamos a hacer recomendaciones.
Vamos a dar algunas recomendaciones, ¿no? Debemos pedir en el nombre de Jesús en nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, Señor, haz esto, por favor. Y todo lo que te he pedido, te lo pido en el nombre de Jesús, podemos decirle también, ¿no? Es muy importante pedir en el nombre de Jesús. Debemos pedir, y como ya lo he dicho, en términos específicos, así como Ana, no en términos vagos, específicos. Como Bartimeo, un ejemplo de Bartimeo, él no fue específico, solamente dijo, cuando le vio a Jesús pasar por el camino, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijo, Jesús, sáname, quiero ver, no, sino ten misericordia. Y por eso Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él recién dijo, maestro, que recobre la vista, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros pidamos por algo específico, ¿no? Y debemos orar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Mírense, hay muchas peticiones que están en contra de la voluntad de Dios, revelada en la Biblia, como en Santiago. Como le dijimos, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Y muy importante es que oremos con un corazón limpio, con un espíritu de amor y de perdón. Muy importante en nuestras vidas. Es otra cosa muy importante. Con un corazón limpio que pidamos a Dios, ¿no? Que es, como les decíamos, que tengamos buenas obras también, que cumplamos los mandamientos de Dios, que no haya estorbos en nuestras vidas. Como alguien decía, Señor, sálvame, sálvame, salva a Bolivia, salva a mi familia, pero a esta persona, Señor, que se muera, mi cuñada que se muera, que le vaya mal, porque me ha hecho mal. Entonces Dios por eso no va a escuchar esa oración. Eso es un estorbo de la oración también. Cuando su corazón no está limpio. Es muy importante nosotros ponernos a cuenta con Dios y enfocarnos en Dios, en nuestras peticiones, ¿no? Y así no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Bendiciones, la paz de Dios. Espero que les haya servido de mucho. Bendiciones.